¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí me tenéis, en medio de la campiña, en la provincia de Guadalajara, mañana absolutamente otoñal, y aquí con el sonido de los pajaritos, en este bonito enclave, me he detenido para enseñarte el Polestar 2 Model Year 24, que realmente se lleva vendiendo ya todo el año 23, y que es una actualización bastante interesante, especial y específicamente en lo que se refiere al asunto de la propulsión eléctrica de este coche, que es el primer coche que Polestar está vendiendo de una manera más o menos masiva después del experimento y el relanzamiento de la marca del Polestar 1. ¿Cuáles son las diferencias por fuera, esencialmente? Bueno, pues primero de todo, son 4 detallitos muy fáciles de explicar. Esa parrilla frontal tapada que veis, que va siempre del color de la carrocería. Esta es una versión performance, la que te estoy enseñando, la versión dual motor, que tiene nada menos que 429, 476 caballos en función de si compras el dual motor normal o el performance, la versión performance. Y lo que tienes aquí, como digo, es una parrilla del mismo color, en blanco, la verdad es que resalta bastante más. Y como siempre, a Polestar le gusta ir poniendo pegatinitas y indicaciones de cuáles son los sistemas de seguridad o hitos que tiene el vehículo. En este caso, por ejemplo, el Mid-Range Radar, el radar de media distancia, está puesto ahí, además de la cámara frontal. Una de las novedades que tiene este coche es que ahora tiene más cámaras y puedes tener una versión perimétrica de todo el vehículo. Otra novedad son las llantas. Hay nuevos tipos de diseños de llantas que, especialmente en las versiones long range, tienen un aspecto muy macizo, muy gigantesco, como puedes ver en esta imagen. Aunque son de 20 pulgadas, parece que son de más. En las versiones deportivas de doble motor, como es el caso, ya sabes que, al igual que sucedía con el anterior modelo, las pinzas de freno vienen firmadas, los frenos vienen firmados por Brembo, y la amortiguación por Öhlins, además una amortiguación nada menos que regulable, con más de 20 posiciones. Este detallito tan curioso también, que le gusta tanto, ahí lo veis, a los diseñadores de Polestar, de ponerte la batería 82 kWh y la potencia 350 kilovatios de potencia. Este coche con 2 motores que normalmente va a transmitir la potencia siempre a las ruedas traseras, y solamente cuando detecte que hay que transmitir potencia adelante por pérdida de tracción o por petición masiva de potencia, va a dar más energía, más fuerza al tren delantero. Uno de los cambios fundamentales que ha experimentado el Polestar en esta renovación, al igual que en el resto de vehículos del grupo Geely, del que deriva, incluida Volvo, es que por primera vez en la historia un coche, en una renovación del vehículo, sin hacer un coche nuevo, ha pasado de tener tracción a propulsión. Es decir, todas las unidades ahora, siempre por defecto, las que son de 2 ruedas motrices tienen propulsión trasera, y las que son tracción a las 4 ruedas, pues tienen las 4 ruedas, evidentemente, pero siempre prima, siempre manda la trasera, salvo, como digo, que haya un problema de tracción para mandar la fuerza adelante. ¿Y eso por qué? Pues es muy fácil de entender. Los coches eléctricos tienen, entre comillas, la necesidad, el problema de poder transmitir al suelo una gigantesca cifra de par desde prácticamente las primeras revoluciones de giro de los motores eléctricos. Y transfiriendo la fuerza atrás, como el coche cuando acelera tiende a levantarse, es mucho más fácil que el coche pueda tener buena motricidad y tracción si la tracción es trasera. Y bueno, por esa razón los coches deportivos de toda la vida han tenido la tracción en las ruedas traseras. Así que de esa manera se evitan pérdidas de motricidad que estamos viendo en coches eléctricos, a veces con 200 caballos, sin tener unas potencias locas. Y luego, otra cosa muy interesante que tiene precisamente la tracción trasera es que así tenemos más capacidad para poder diseñar la suspensión delantera y tener mejor radio de giro, que es algo muy importante. Y luego, en segundo lugar, lo otro interesante que tiene básicamente es el hecho de que, además de transferir mejor la potencia al suelo, se eliminan posibles movimientos parásitos del eje delantero por la sobrepotencia, por no ser capaz de asimilar tanto par, como ha ocurrido toda la vida con algunos vehículos deportivos en los que esto era un problema. Se me viene, sin ir más lejos, a la cabeza, por ejemplo, el Astra OPC o el mismísimo Ford Focus ST que tenemos en el canal y que estamos terminando de poner a punto para podértelo enseñar liquidado en un próximo vídeo. Bueno, pues como ves, esta es la versión performance. Ahora hablamos un poco de prestaciones y de autonomías, porque la otra gran novedad, el otro gran cambio, además del aumento de potencias, ahora los coches que tienen el sistema propulsión nuevo van entre los 300 y los 475 caballos redondeando. No cambia nada a nivel de diseño en el interior y tampoco del espacio en el interior, que no sobra en este coche. Es un coche, una berlina, como puedes ver, muy maciza y de cierto tamaño, pero cuyo espacio interior es suficiente, diríamos, sin más. Ahora hablamos un poco de eso, pero la gran novedad además es la nueva batería de CATL de 82 kWh, que hace que las autonomías homologadas de este coche, junto con el cambio del sistema de propulsión que te he contado a las ruedas traseras,
aumente la autonomía de una manera gigantesca hasta el punto que la versión de 82 kWh y tracción trasera con mayor autonomía pasa de los 650 kilómetros de autonomía homologada, lo cual para un coche eléctrico ya es algo que no está nada, pero que nada mal. Vamos a mostrar un detalle del maletero del coche que puedes abrir mediante el botón aquí debajo y también mediante el mando a distancia del vehículo, y que tiene un compartimiento muy curioso. Aquí podéis ver el espacio para cargar. Como el coche tiene portón, podemos colocar objetos de cierto tamaño, pero ojo porque va bastante tendido, la aerodinámica manda, y tampoco es que se puedan colocar objetos, digamos, de gran altura. Pero bueno, queda un espacio bastante interesante en el interior del maletero. Y con un gran desahogo, no tiene una gran altura, entre otras cosas, porque en esta versión hay una bandeja que nos permite tener un inmenso hueco aquí debajo, donde se puede meter sin ningún género de dudas una mochila de gran tamaño, incluso una maleta de cabina de avión. Lo que te cuento, perdón porque solo tengo dos brazos de momento. Ahí tenéis una mochila de gran tamaño, de hecho es una mochila para meter en la cabina de avión y ya veis cómo queda hueco incluso. Bueno, los cables tipo 2, los cables para el Shuko son cables voluminosos y este sitio es perfecto también para tenerlos ahí guardaditos y que no estorben ni intercedan con un espacio de maletero que queda básicamente para meter maletas y objetos que no sean mucho más altos que las maletas o dos niveles de maletas si no son especialmente grandes. Es un coche que transmite una sensación de solidez y de rotundidad tremenda dentro de lo que es el minimalismo típico nórdico. Y como digo, eso también se trasluce en el interior del vehículo, sin cambios en su diseño, con algunos elementos de equipamiento nuevos. Y esa columna central, como puedes ver, el coche lo tengo encendido y al abrir la puerta se ha activado. Acabas de descubrir una de las cosas mejores que tiene este vehículo, mejor concebidas, que es el tema de que utiliza Android Auto para su sistema operativo, y eso hace que todo funcione de una manera muy buena y muy fácil. Aquí tienes el diseño de ese túnel central. Este es un coche que se diseñó para ser eléctrico y para ser de transmisión, y la batería está colocada en una posición de T. Como pasa en muchos coches que tienen la batería colocada en posición de T, en ocasiones hay un túnel en el centro que hace que haya una separación entre el conductor y el acompañante. Si te fijas, cuando ya me siento en una posición natural para conducir, las personas tendemos a apoyar la rodilla aquí, y para algunas personas que tengan las piernas muy largas, pues conviene probarlo porque esto puede resultar molesto. Para la mayoría, pues vamos a llevar aquí la pierna y no va a haber ningún tipo de problema en la conducción en el día a día, pero desde luego que llama la atención y resalta, y sobre todo te da la sensación de que hay menos espacio realmente del que hay. La verdad es que voy a poner el volante recto. El puesto de conducción, la calidad de acabados, la calidad de materiales, lo que te transmite el coche es una enorme solidez. No son materiales muy vistosos, no son materiales muy lujosos, incluso plásticos duros de calidad media-baja en las zonas inferiores, pero en la zona mitad superior el coche está muy bien diseñado y muy bien hecho, y esta es una de las cosas que hace en el Polestar un coche muy recomendable. La solidez de construcción en general que tiene el vehículo, que te transmite, pues eso, calidades Volvo, por decirlo de alguna manera, aunque con unos niveles de diseño y unos niveles de materiales distintos, más frescos, más jóvenes. Y esta pantalla, que fíjate tú, que en 2 años prácticamente ha pasado de ser una pantalla gigantesca a una pantalla que podríamos considerar normal, en la que manda el sistema operativo de Google, el sistema operativo de Android. Tienes aquí las aplicaciones que puedes tener en cualquier teléfono móvil para funcionar con él, y la verdad es que es una gozada utilizarlo con Google Maps de manera nativa en el coche. Puedes bajarte el Waze también, en fin, te puedes bajar las aplicaciones que desees, e igualmente también, aparte de eso, la configuración del funcionamiento del coche es verdaderamente sencilla e intuitiva, al contrario que con Tesla. Tenemos la posibilidad de regular en 3 niveles el sistema de regeneración de energía, una absoluta, maravillosa, total, vital, radical gozada poder tener el sistema de regeneración energética en off cuando vas circulando por carretera, como estoy haciendo yo ahora, y dejar que el coche se deslice y ser tú el que decida cuando el vehículo frena o no usando el freno. Un sistema simple y llanamente para decidir cómo haces las frenadas definitivas cuando el coche se va a detener, y luego 3 niveles, como veis, en la sensación de la dirección, algo que comparte con Tesla. Igualmente, como puedes ver, iconos, menús muy grandes, para tontos podríamos decir que es de lo que se trata, con todo muy sencillito y muy legible, y un sistema operativo que es una gozada, como digo, que cada vez más coches tienen en el mercado. Igualmente también esta es una novedad en el Polestar Model Year 24, la visión 360 grados del coche cenital, que tú además puedes variar.
Y una cosa, hablando de cosas que debería tener un coche de este tipo y que no tiene, me llama la atención, es que un Model Year 24 ya no tenga como estándar por defecto bomba de calor en todas las versiones. En el Polestar 2 vas a tener la bomba de calor en las versiones Plus. Ya te contaré ahora un poquito cómo se establece y cómo se equipara la gama, para que veas también qué versiones entran dentro del plan MOVES y cuáles no. Y bueno, puedes ver también que lo que tenemos aquí es un coche convencional, no tenemos un Tesla. Tenemos palancas para el intermitente, tenemos palancas para el limpia parabrisas, el lava parabrisas, y tenemos también una excelente pantalla de la instrumentación que ocupa, en este caso ya lo puedes ver, todo el mapa en el que vas a poder navegar sin tener que dirigir la vista hacia la pantalla central. Igualmente también tenemos un ordenador de a bordo muy completo con la información de la ruta. Aquí tienes la información de todo el tiempo que se ha estado conduciendo desde que el coche lo he recogido esta mañana temprano. Es un viaje corto que estoy haciendo ahora mismo y bueno, ayer pues hicieron un consumo de 20. Siempre solemos conducir rapidito cuando vamos con un coche eléctrico. Y luego la otra gran característica del vehículo pues es el espacio del interior, con este gigantesco techo de cristal, como muchos coches eléctricos, que sirve de desahogo para que no haya problemas con la altura de las personas que van sentadas aquí, y unos asientos verdaderamente espectaculares. Aquí los vas a ver, con un par de cositas. Como veis, unos asientos microperforados con unas formas que realmente sujetan muy bien el cuerpo. Un pelín más podían sujetar por la parte de la cadera, teniendo en cuenta las prestaciones locas que tienen estos coches. Los Polestar son coches muy deportivos, aunque no lo parezca, como te voy a explicar ahora. Y un detallito también curioso e interesante: la carga inductiva de serie, otra característica nueva en el Model Year 24, e igualmente también los cargadores, las tomas de carga del vehículo están tapadas por estas gomitas para que esos cargadores tengan larga vida y no tengan ningún tipo de problema. Lo que ves aquí es el warning y mandos de desempañamiento, además del sistema de control del volumen de la radio y la palanca de cambio, que es secuencial y que, como puedes ver, al intervenir sobre ella no produce ningún cambio en los LEDs. Hay que irse aquí a la instrumentación para ver en dónde estamos. Un cajón realmente pequeño, no es al aire el túnel central, está toda la electrónica del cambio, y aquí lo que tenemos es un cajoncito para dejar cosas. Algunos coches aquí tienen un espacio abierto con el que puedes pasar al otro lado. No es el caso del Polestar 2, esto está cerrado. Y bueno, pues es un detalle que podían mejorar en el futuro si es que el diseño de este vehículo continúa. Y vamos a darle la vuelta simplemente para que veas por detrás que tenemos aquí un portabotes y luego hay otro más aquí detrás, abriendo el cajoncito. Y en definitiva, este es el interior del Polestar 2, un coche muy de, podríamos decir, cabina de avión también, en el sentido de que estás rodeado por los mandos del vehículo y que estás separado respecto al copy por todo el instrumental que tienes aquí en el centro. Un vehículo que transmite sensaciones llamativas, porque no hay muchos coches en el mercado que tengan esta mezcla de diseño. Cada vez empiezan a aparecer más. Y claro, la gran duda cuando llegas aquí y lo has visto y tocado todo es cómo va este coche en carretera. Y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora mismo. Me voy a meter en la carretera y vamos a ver qué tal funciona este Polestar 2 y qué sensaciones podemos ser capaces de medir y de transmitir. Así que vamos a ello. Quiero que tengas una visión subjetiva conmigo. El hecho de que el coche con un 95% de autonomía me marca 460 kilómetros de autonomía reales, ya hablamos de una cosa seria en un coche como este. Ya veis la versión perimetral para hacer maniobras súper interesante y súper facilitadora. Y luego el otro detalle tonto, ahora estoy con la versión más deportiva, doble motor, versión performance, que tiene la característica de, ya ves, tener un sistema de launch control para medirte la aceleración de 0 a 100, algo que vamos a proceder a hacer. Aquí una carretera en medio de la montaña totalmente vacía. Ready to launch. 3, 2, 1, ¡vamos allá! Pues ahí lo tenemos. Según el coche, acabamos de hacer el 0 a 100 en 4,2 segundos. Impresionante, ¿no? Con un asfalto bueno y los neumáticos bien calientes, podemos llegar a los 3,9, 3,8 segundos perfectamente. Algún compañero me ha dicho que ha llegado a hacer menos, directamente con el vehículo bien posicionado y con un neumático caliente y con un asfalto lo suficientemente abrasivo como para que el coche agarre al máximo. Estamos ahora mismo a 8 grados de temperatura
y con los neumáticos fríos, que llevo un buen rato parado grabando el vehículo y aún así hemos conseguido 4,2 segundos en el 0 a 100 sin estar especialmente en condiciones apropiadas para ello. Es un misil y poco más te puedo decir al respecto. La gran pregunta, la gran cuestión es si ese misil, si un coche como este, que es un misil, es capaz de aguantar el test de meterte en un puerto de montaña para conducir de una manera seria y rigurosa. Y eso es exactamente lo que vamos a probar ahora mismo. ¿Qué te puedo decir de este Polestar 2? Pues que te voy a contar una curiosidad para empezar. Cuando yo cogí el coche por primera vez y me encuentro con ese sonido de lata que hace cuando abres y cierras con el mando a distancia el vehículo, y luego veo las pegatinas y veo algunos detalles del coche, dije, uy madre mía, ¿qué han hecho aquí los de Polestar? Y la verdad es que he tenido unas sensaciones muy parecidas esta segunda vez que me he enfrentado a este coche, realmente es la tercera vez, en el sentido de que es un vehículo que te acaba convenciendo con los kilómetros y con el uso, y te acaba convenciendo de una manera muy potente. Y es porque, lo primero de todo, muchísimas personas en España no saben siquiera que Polestar era una división de vehículos exclusivos y deportivos de Volvo. Lo que sí que tienen en la cabeza es que Polestar tiene una vinculación con Volvo, y de hecho la vinculación básicamente es esa, que es una marca que deriva de Volvo y que además ambas pertenecen al mismo grupo. Y no solo eso, es que Polestar es una empresa que ellos llaman Phygital, es un experimento en definitiva de empresa, porque no tiene concesionarios, tiene showrooms, de momento 2 en Madrid y 1 en Barcelona, tendrá más en el futuro, pero de momento solo tiene showrooms, y todo el proceso de compra del vehículo es completamente digital, al igual que ocurre con Tesla, y directamente te entregan el coche en casa. Todo el proceso es a través de internet, cosa que parecía una locura, pero que hoy en día se ha demostrado que es más que factible, cuando además estás vendiendo un coche como un producto tecnológico, además de como un coche. La cuestión es que Polestar lo está haciendo muy bien en ese aspecto y en ese sentido, pero claro, el producto tiene que acompañar. Y todo esto te lo cuento porque Polestar tiene una derivación hacia la deportividad que uno no tiene en la cabeza con Volvo, y que realmente solo conoce el que sea muy aficionado al mundo del automóvil o sea un centro europeo, donde Polestar tenía mucha más importancia, porque Volvo jamás se preocupó prácticamente de desarrollar el conocimiento de la marca Polestar en España. Y realmente una de las cosas que más llama la atención de los Polestar es lo bien que van en esto que estoy haciendo yo ahora, que es conducir en una carretera de montaña con cierto ritmo, como puedes ver, la capacidad que tiene el coche para aguantarse, para sujetarse, la solidez, el tacto de la dirección, bueno, en esta versión Performance ya ni te cuento, es una absoluta gozada, y esta es una de las características que tienen estas berlinas, y especialmente el Model 3 y el Polestar 2, que están claramente por delante del BMW i4 a la hora de circular, que tienes un coche de familia, tienes un coche para hacer un uso normal, pero si quieres hacer una conducción deportiva o simple y llanamente disfrutar de la conducción en la carretera o darte una alegría, con estos coches puedes, hasta tal nivel que dejan en ridículo por comportamiento dinámico y por prestaciones a cualquier berlina deportiva que te puedas imaginar, pues hasta el año 2010. Y eso lo tienes, como digo, en un envoltorio de un automóvil eléctrico y con una vocación familiar. Es simple y llanamente impresionante. Pero lo que me gusta especialmente del Polestar, además de que tiene esa faceta deportiva, que como digo muchas personas descubrirán o no conocían con este vídeo, es el hecho de que el tacto del vehículo, la solidez, lo bien hecho que está, el silencio y la calidad de rodadura con la que circula, y lo poco que suena el suelo, el ruido de rodadura, y lo poco que suena el viento en general, lo hacen un vehículo extraordinario para viajar, lo hacen un vehículo muy apropiado, con un tarado de la suspensión tirando a duro, pero que para nada resulta incómodo, y que encontramos en muchos coches eléctricos de última generación, en el que lógicamente hay que trabajar para sujetar bien el vehículo, pero al mismo tiempo se busca que no sea incómodo para los ocupantes. Eso es exactamente lo que hace que el Polestar me parezca un vehículo tan bueno y tan especial. Y no es nada fácil hacerlo, además, desde el primer producto que saca una marca al mercado, en este caso, lógicamente, aprovechándose a fondo de toda la experiencia de Volvo y toda la experiencia acumulada por Geely. Recordemos que estos son coches que al final salen del mismo sitio a nivel de concepción técnica de donde han salido los vehículos de la marca sueca. Estos cambios que ha hecho Polestar en el sistema de propulsión, con una nueva tecnología de baterías, un nuevo proveedor de baterías, han dejado una versión de acceso, la Single Motor Standard Range, para acceder a la gama a aquellos que quieran tener una versión más económica, y especialmente para flotas,
con la batería de 69 kWh de LG, que es el proveedor anterior, pero ya el resto de la gama comparte la batería de 82 kWh e igualmente también esta nueva generación de motores que hacen que este coche tenga un punto todavía más picante, pero sobre todo y por encima de todo, mucha más eficiencia y unos niveles de autonomía que en la mayoría de las versiones pasan de los 500-550 kilómetros y en algunos casos, como es la versión de gran autonomía y un único motor, alcanza los 655 kilómetros de autonomía. Es muy probable que te plantees por qué no hay más Polestar 2 por la calle y se ven tantos Model 3 si este es un coche aparentemente tan interesante y tan sólido. Bueno, pues la respuesta es que a Polestar de momento no le interesa tener unos niveles de precio, ya sea porque no puede o porque no quiere, que se acerquen a lo que pide, por ejemplo, su grandísimo rival, el Model 3, que se vende mucho. Ahora se vendía menos, pero se vuelve a vender otra vez un montón con la llegada de la renovación del modelo. Polestar ha hecho una renovación especialmente diseñada para el sistema de propulsión y el rendimiento que hace que este coche consuma menos y tenga muchas más prestaciones y más autonomía gracias al extra de batería y a la reducción de consumo. Pero por precios está clarísimamente por encima del Tesla Model 3. Las versiones más interesantes y con más autonomía, si bien es cierto que tienen una autonomía superior, unos 30-35 kilómetros al Model 3, se van también a unos niveles de precio en el caso del Dual Motor de más de 10.000 euros. Si es un single motor, un único motor trasero, estamos hablando de una diferencia de precio de alrededor de 4.500 euros. Las versiones con prestaciones altas igualmente están mejor posicionadas, especialmente la Performance Pack, con todo lo que lleva, es una auténtica dinamita, un auténtico cañonazo. Un coche con 475 caballos, con un comportamiento dinámico espectacular, pero ojo, porque aunque su precio es muy bueno, probablemente el Tesla Model 3 Performance que aparezca por detrás en el año 24 va a pasar de largo de los 500 caballos y se va a ir a por los 600, con lo cual veremos en qué precio queda, pero de nuevo el Polestar va a quedar por detrás en cuanto a prestaciones, hablando de versiones de prestaciones. Después de dicho todo esto, el coche es un auténtico cañón de vehículo con todas sus particularidades, espero que suficientemente explicadas, y justamente por eso que a Polestar no le interesa tener un posicionamiento de precio más ventajoso, se ven muy pocos de estos coches todavía por la calle, teniendo en cuenta además que no es un vehículo especialmente grande en cuanto a maletero y habitabilidad, pero suficiente de sobra para la vida, para el día a día de 4 personas. Nada más, querida familia, espero que todo esto os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo, como siempre, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.